haciendo con un simulador o analizador está en el margen, ¿no? Por lo tanto es confiable. ¿Bien? Y luego se hace un resultado, ¿no? Si los resultados de las mediciones están cercanos a los límites, ¿no? Entonces el equipo pasa, ¿no? O sea, se ha hecho una prueba de rendimiento. No de que si prende y apaga, ¿no? Si suenan las alarmas, ¿no? Sino que está midiendo bien. ¿Ya? Si, bueno, si están en los rangos, bueno, están funcionando correctamente, ¿no? Si no está fuera de rango, ¿no? Entonces el equipo tiene que regresar a mantenimiento, ¿no? Pero se ha hecho una prueba de rendimiento, ¿no? O sea, rendimiento, si va a medir algún parámetro, tiene que estar en los rangos establecidos, ¿no? ¿Y quién te da esos rangos? Si el instrumento tiene una tolerancia de más o menos 2%, entonces si colocamos 100, más o menos 2%, ¿no? Por ejemplo, 100 de presión, ¿no? Más o menos 2%, ¿no? ¿Sí? Más 2, menos 2, ¿no? Entonces, y si la medida está en ese rango, entonces está operativo, ¿no? Está funcionando correctamente. Si está fuera de rango, el equipo tiene que regresar a mantenimiento para que le hagan el preventivo, ¿no? Entonces, esa es una prueba de rendimiento, ¿no? Verificar que el equipo esté midiendo, ¿no? O sea, adquiriendo, ¿no? A un paciente unos parámetros, ¿no? Y si fuera un ventilador, si es que está, ¿no? El analizador verificando correctamente, ¿no? Y entonces, eso sería una prueba de rendimiento. Entonces, justamente acá, ¿no? Que se pruebe rendimiento, ¿no? Para este tipo de ventilador, el ventilador, ¿no? Even, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo, ¿no? En un punto, un ajuste, ¿no? Seguridad eléctrica, pruebas de funcionales, exactitud, ¿no? Exactitud del oxígeno, exactitud del volumen, exactitud de la presión, ¿no? Y operación de la alarma. Entonces, ya te está indicando, ¿no? O sea, nosotros podemos tomar algo de así por experiencia, sí, pero es mejor, ¿no? Seguir lo que dice el manual de servicio, ¿no? Claro, el fabricante sabe más de su equipo, ¿no? ¿Ok? Puede concordar con lo que uno piense, claro. Entonces, y luego las pruebas de calibración, ¿no? Correspondientes en cada caso, ¿no? Por ejemplo, lo que es el oxígeno es clave, ¿no? Si se selecciona un porcentaje de oxígeno, ese porcentaje de oxígeno tiene que estar especificado, ¿no? En la pantalla. ¿De acuerdo? Si no, puede dañar al paciente, ¿no? Y los parámetros también, ¿no? Si hay mucha presión, ¿no? Hay mucho flujo también. Entonces, para eso están, ¿no? Los puntos de calibración que te indica el fabricante, ¿no? ¿Sí? Placa de control, panel, placa de interfaz, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Válvula de proporcionalidad en el punto 1 y en el punto 2, ¿no? El sensor de oxígeno, ¿bien? Regulador de bajo flujo, porque ya deben haber leído, ¿no? En algún momento enterarse, ¿no? De estos dispositivos médicos, ¿no? Hay terapia de alto flujo y también de bajo flujo, ¿no? Todos los pacientes no aplican para alto flujo, ¿no? Depende de la patología, ¿no? El EVEN, ¿qué te pide, no? El EVEN te dice, o sea, incluso ya te dice qué cosa debes tener, ¿no? Analizador de calibración del ventilador. Es un analizador, no es un simulador, por si acaso, ¿no? Porque el ventilador te da, se programa, te entrega y con el analizador lo verifica. Tenemos acá dice TSI, ¿no? O equivalente, ¿no? Seguridad eléctrica, ¿no? Un analizador de seguridad eléctrica. Un multímetro digital, un cronómetro calibrado también tiene que ser para qué cosa, para medir el tiempo inspiratorio, ¿no? O sea, los controles de tiempo, ¿no? Tubos, o sea, los corrugados, ¿no? Pulmón de prueba, calibrado, ¿no? Fuente de oxígeno de alta presión, balón de oxígeno, etcétera, ¿no? Manguera de alta presión, ¿no? Tanto para oxígeno como para el aire, ¿no?
manguera de oxígeno de baja presión, ya este es otro, ¿no? Cuadro de prueba de la llamada enfermera, bueno. Y registro de verificación de rendimiento del ventilador Evolution, ¿no? EVE. Este es el analizador TSI. Seamos un poco sinceros, ¿no? Los analizadores Fluke son muy caros, ¿no? Es un problema, ¿no? Entonces, y en un hospital no lo van a comprar, pues, ¿no? Ese es un poco el problema, ¿no? Welcome to another TSI training video on the TSI Certifier FA ventilator test system, Model 4070. In this video, we are going to look at how to properly utilize the oxygen concentration feature of the Certifier FA. To begin, let's review what we need. We need the 4078 interface module, the 4071 high flow module, and we need the Model 4073 oxygen sensor kit, which can be purchased separately. The Model 4073 oxygen sensor kit contains the following: an oxygen sensor cable, an oxygen sensor, and the threaded T connection. We should note the oxygen sensor kit is designed for use with the high flow module Model 4071 only. This is what allows the high flow module to measure O2 concentration and other measurements for any mixture of air and O2. Now that we have the necessary components, let's get them installed. The first step is to assemble the oxygen sensor kit. Begin by threading the oxygen sensor into the threaded T connection. Esta es la celda galvánica para medir la concentración de oxígeno, ¿no? Now grab the oxygen sensor cable, look for the end with a knurled locking nut on it. Take this and plug it into the other end of the oxygen sensor like so. Screw down the locking nut on the cable to secure it to the sensor. Now we'll take the assembled oxygen sensor kit and connect it to the Model 4071 high flow module. Take the other end of the oxygen sensor cable and plug it into the port labeled oxygen sensor located on the high flow module. Once this is complete, the threaded T connection with the oxygen sensor can be installed on the inlet or outlet side of the high flow module. Before we begin taking measurements, it's a good idea to calibrate your oxygen sensor. Los que están en el Revaliat y en la pasantía, en la UTR, tienen ¿cómo se llama? Este analizador de ventilador. La licenciada Adriana lo tiene, ¿no? To do this, we will need to have access to 100% oxygen. The Certifier FA Model 4070 requires a 2-point oxygen concentration calibration, meaning the sensor calibration will be referenced to ambient air and then to 100% oxygen.
To begin, look for the oxygen sensor symbol on the screen of the interface module. This tells us the oxygen sensor is being detected by the unit. Now select either the top left or middle left buttons to change the parameters displayed on the screen until % oxygen is displayed. Once this is being displayed in either the top or bottom row, press and hold the gas select key on the keypad for 2 to 3 seconds. The unit will then begin the calibration process. The ambient air is measured first. The unit will prompt you to continue with 100% oxygen calibration when this is complete. Once the user sees the 100 displayed as the top parameter value, the Model 4070 Certifier FA is ready to begin the 100% oxygen calibration, which is the second point of the 2-point calibration. Note again that at this time, the user will need to have 100% oxygen available and expose a minimum of 5 liters per minute to the oxygen sensor. Once the user is running a minimum of 5 liters per minute by the oxygen sensor, press and release the gas select key on the keypad. When this is done, the user will note that the word CAL in the top right corner is no longer flashing, signaling that the 100% calibration point has begun. If the calibration at 100% oxygen was successful, the user will notice that the word CAL is no longer presented in the top right-hand corner, and the parameters are back to the ones the user had selected prior to beginning the oxygen sensor calibration. Once the user is reverted back to the original parameters selected, it is recommended that the user expose the oxygen sensor to 21% oxygen to confirm that the sensor reads correctly across its full range. Note that if the calibration was not successful, the oxygen sensor symbol will continue to flash on the display and the user will need to retry the calibration. Now you're ready to begin measuring oxygen concentration. Please remember to check out our other TSI Certifier FA training videos available at tsi.com. Thank you for watching. Ok, entonces ese es el analizador, ¿no? Tiene varias versiones, ¿no? Por ejemplo, este es de un modelo un poco más caro y este es uno más sencillo, ¿no? Como el que hemos visto ahí, ¿no? Es, digamos, sirve para comprobar lo que programas. Programas un volumen tidal, ¿no? Un flujo, etcétera. Y aquí vas viendo, ¿no? Los valores, ¿no? Que te indican. ¿Sí? Pero por aquí hay un espacio muerto, por lo tanto, ¿no? Estaría dentro de la tolerancia, ¿no? Y luego también, eso está en el manual, ¿no? Lectura de volumen corriente, o sea, volumen tidal, ¿no? Lectura de volumen, ¿no? Hay que comentar, ¿no? Si está fuera de rango, ¿no? O bajo flujo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso con el volumen corriente o volumen tidal, ¿no? Dice, realiza la prueba del sistema con el analizador neumático, o sea, con el TSI u otro, ¿no? Verificar el cumplimiento correcto y la resistencia en uso en el simulador de pulmón. Entonces, el pulmón también tiene que tener un simulador, ¿no? Perdón, el pulmón también tiene que tener un pulmón de prueba con datos, ¿no? Con datos. Un ratito.
Por ejemplo, acá tenemos este simulador de pulmón adulto, ¿no? LS2000A, un precio $954, ¿no? O sea, son caritos, ¿no? Hay de diferentes volúmenes, ¿no? Pero acá tienen para cambiar la resistencia, ¿no? La resistencia pulmonar, ¿no? ¿Ya? Y tenemos el dato, ¿no? Manual del producto, podemos ver acá, ¿no? Diferentes tipos de simuladores de pulmón, ¿no? ¿Eh? ¿No? Cómo armarlos y cómo cambiar, ¿no? La resistencia, ¿no? Bien. También para ver fugas, ¿no? ¿Bien? Entonces, todo un manual acá para cada equipo, ¿no? Y cómo desarmarlo, ¿no? Y darle su mantenimiento ahí a cada equipo, ¿no? ¿Bien? Entonces, estos vienen con certificado de calibración, ¿no? Y hay diferentes tipos de pulmón, ¿no? Para niños, por ejemplo, ¿no? ¿No? Para adultos, ¿no? De otra forma, ¿no? Entonces, cada uno a diferentes precios, ¿no? Este es el más caro porque tiene diferentes puntos, ¿no? Entonces, ese es un simulador, ¿no? De pulmón, ¿no? O sea, no es una bolsa nada más, ¿no? Así que fluya libremente, ¿no? Sino que tiene que tener acá un límite, ¿no? Y ese límite se tiene que dar aquí, ¿no? En estos puntos, ¿no? En estos puntos, ¿no? Que indican una resistencia, ¿no? Son rígidos acá, ¿no? O sea, acá se expanden, ¿no? Y tiene ese límite, está limitado, ¿no? Y acá también el flujo es limitado, ¿no? Limita, perdón, el volumen, ¿no? Ok. Bien, entonces dice, un analizador, ¿no? Y con un simulador de pulmón, ¿no? Entonces no es cualquier bolsa, ¿no? Lectura de volumen corriente exhalado, ¿no? O sea, acá dice BTI, ¿no? O sea, volumen tidal inhalatorio, ¿no? Y volumen tidal exhalado, ¿no? Volumen tidal o volumen corriente, lo mismo, ¿no? Lectura del volumen corriente, ¿en dónde? En el analizador, ¿no? Bien, entonces, ya hay que olvidarnos de lo que es manual nada más, ¿no? Ya los mismos manuales te indican qué debes hacer, ¿no? Por ejemplo, te indica acá, realice las pruebas del sistema, ¿no? Con el analizador neumático, ¿no? Para calcular el cumplimiento del sistema y la fuga, ¿no? Asegure la orientación correcta, ¿no? Del sensor de exhalación. O sea, la válvula exhalatoria tiene una línea de uso, ¿no? No se puede colocar de diferente forma, ¿no? Aunque ya es difícil que uno se equivoque, ¿no? Calibración del sensor de flujo, ¿no? Para este caso, ¿no? Exhalatorio, al sensor, ¿no? Si es que no está funcionando bien, hay que reemplazarlo, ¿no? Entonces te dice las acciones correctivas, ¿no? Lectura de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y si hay lectura de frecuencia fuera de rango, ¿no? Verificar el tipo de accionado y el ajuste, ¿no? Realizar prueba del sistema, ¿no? Y verificar los transductores de presión, ¿no? Recalcularlos a cero o colocarlos a nivel cero, ¿no? Y si es necesario, reemplazar la placa del sensor, ¿no? Entonces acá hay un troubleshooting, ¿no? Para verificar cómo se puede ir viendo esas soluciones, ¿no? Exactitud de la presión, lecturas de presión inspiratoria, ¿no? Fuera de rango, alto o bajo, entonces acá te dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer la medida, ¿no? Hay que colocar a cero el sensor de flujo,
Y si no funciona hay que reemplazar la placa, ¿no?, de interfaz, de la presión, ¿no? Lectura de presión de PIB, ¿no? Alto, bajo, fuera de rango, ¿no? Igual te indica que hay que hacer, ¿no?, la prueba, ¿no? O sea, si vemos nosotros, en todas se inicia con, verifique con el simulador de ventilador, del analizador de ventilador, ¿no? ¿Sí? Igual acá, hasta el último, ¿no? ¿Sí? Analizar el sistema, ¿no? Colocar 0, ¿no? La válvula exhalatoria y la válvula o el sensor de flujo, ¿no? Y si es que no funciona bien, la válvula de exhalación, ¿no?, ¿sí?, que no está leyendo adecuadamente o hay fuga, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿cómo hacer confiable el equipo? Perfecto. Primero, hay que darle un programa, ¿no? Su programa es de acuerdo a unas condiciones, ¿no? Y todas basadas en el riesgo del equipo, ¿no? Riesgo para el paciente o riesgo de que falle, ¿no? Luego en el circuito, este analizador, este ventilador tiene una pantalla de ingeniería, ¿no?, donde te indica qué paso seguir, ¿no? Luego te dice qué debes tener, ¿no? ¿Bien? Seguir solamente ahí sin nada no es lo ideal, ¿no? Bien, entonces ya sabemos cómo planificar, ¿no?, cuántas veces interviene al año, ¿no? Cuando está nuevo, ¿no? Cuando está nuevo, aplicamos cada 6 meses. Pero después de 3 años, probablemente tenga 5.000, 7.000 horas de uso, ¿no? Entonces ya ha tenido que haber cambio de sensor de flujo o reemplazo del sistema neumático de las electroválvulas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces ya podemos ajustar la frecuencia, ¿no? Quizás sea cada 3 meses, ¿no? Eso depende, ¿no? Entonces podríamos mejorar nuestro cuadro, ¿no? Este sería un cuadro de Fluke que indica ¿qué cosa? Que indica que cuando está nuevo, ¿no?, cada 6 meses. Después de un tiempo, tiene que ajustarse el tiempo, ¿no? Porque hay mayor riesgo, ¿no? Cuando es nuevo, no va a fallar, ¿no?, fácilmente, ¿no? ¿Sí? Pero después de 3 años, 4 años, ya sí es muy probable que falle, ¿no? Porque como es un sistema neumático, ¿no?, obviamente esos componentes fallan, ¿no? Porque hay un uso, ¿no? Entonces, ya no es como antes, ¿no? Ya solamente la persona iba, aprendía y ya está, no, pero hay que darle, ¿no?, lo que indica el fabricante, ¿no? Y como es la salud, es un sistema de gestión de calidad también, por lo tanto, utilizar simuladores, ¿no?, o analizadores es un sistema de calidad. Entonces, tenemos que darle al paciente, ¿no?, una mejor atención, ¿no?, hospitalaria que le corresponde al médico y de dispositivos que nos corresponde a nosotros, ¿no?, los biomédicos, ¿no? Bueno, acá hay, por ejemplo, para la parte de oxígeno, ¿no?, analizador neumático, ¿no?, del oxígeno, ¿no? Lectura fuera de rango, bueno, hay que realizar una calibración, ¿no? Bien, entonces, todos los fallos, ¿no?, que pueden haber, todos los fallos que pueden haber, ¿no?, y las correcciones que se tienen que hacer, ¿sí?
en el suministro de oxígeno, en la operación de la alarma, ¿no? Entonces, si la alarma de desconexión, habría que ver si se ha sacado el pulmón, etcétera, ¿no? No hay alarma, ¿no? Hay que ver si está presionada la tecla de silencio, ¿no? Alta presión también, ¿no? Si no está activa, hay que verificar, ¿no? Apnea, ¿no? Que no está ventilando. Y bueno, en una charla se corrigió, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Había, no sé, algunos colegas, ¿no? Entonces indicaban, ¿no? No, está soplando el ventilador. O sea, no es un término tan técnico, ¿no? Está soplando. Entonces, y cuando estuve en una charla, ¿no? Justamente sobre ventiladores, ¿no? El instructor, ¿no? Un francés, Pierre Clemenceau, ¿no? Nos dice, ¿no? Soplar. Ese no es un término correcto, ¿no? Claro, si el equipo funciona, está ventilando. Si el equipo no está funcionando, está soplando, pues, ¿no? Porque la ventilación tiene... A ver, te va a dar una ventilación. Si es controlada neta, ¿qué te va a dar, no? Una programación especificada en qué? Frecuencia, volumen, presión, tiempo, ¿no? Entonces lo que te da el ventilador es lo que te da el ventilador, ¿no? Pulmonar te da una ventilación, ¿no? Pulmonar a un paciente, ¿no? O sea, ventila. ¿Ok? Entonces el término correcto tiene que decir que si el equipo está funcionando correctamente, está ventilando, ¿no? No es que esté soplando, ¿no? Soplando se diría que está inoperativo, ¿no? Porque está dando, ¿no? Un flujo continuo o discontinuo sin ningún criterio coordinado, ¿no? De frecuencia, presión, flujo, ¿no? Que es lo que uno hace cuando programa, ¿no? Bien, todo eso está en coordinación. Por si acaso, si por ahí escuchan esos términos, ¿no? Si no es correcto decir que está soplando, ¿no? Bueno, ahí está la bibliografía, ¿no? Apunte de clase, ¿no? El Puritan Bene 7200AE, ¿no? El BEER, el T-BEER, ¿no? Y videos de YouTube. Más bien, a ver. La semana pasada hicimos un taller de lo que es seguridad eléctrica, ¿no? ¿No? Para los alumnos de metrología biomédica de Biomédica 1, ¿no? Y tiempo que no entraba al laboratorio de biomédica, ¿no? Menos ¿cómo se llama? Al almacén que hay ahí, ¿no? Entonces, hay 3 ventiladores. Hay un 7200, esos antiguos, y 2 Newport E200. ¿Ya? Entonces, ya podemos hacer un taller también ahí. Entonces sería cuestión de ver con el delegado, ¿no? Y coordinar con el laboratorio lo siguiente, ¿no? Un valor de oxígeno, grado médico, lo estoy colocando en el chat.
regulador de presión de alto flujo y una manguera de alta presión para oxígeno. Necesitaríamos eso, ¿no? No sé si podemos hacer un oficio o algo, ¿no? Para que... Están ahí amontonados, ¿no? Entonces hay que ver si funcionan o no funcionan, ¿no? Pero no lo podemos probar si no tenemos un balón de oxígeno, un regulador de presión de alto flujo y una manguera de alta presión, ya para oxígeno. Entonces no sé si podemos coordinar con el delegado comprar estas cosas, ¿no? O el balón de oxígeno creo que eso sí se puede conseguir, tal vez podemos conseguirlo en la clínica médica, ¿no? ¿Ya? Entonces, el delegado está presente, el alumno Pisco. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya, ¿podemos coordinar eso para hacer el taller? Ya, perfecto. Hay que empezar a usarlo, ¿no? O sea, bueno, primero hay que ver si funciona, ¿no? Si no funciona, ya pues vemos para repararlo, ¿no? Bien, primero probarlo y luego repararlo. Yo traería a un colega, ¿no? Que trabaja en reparaciones de ventiladores, ¿no? Para que nos dé una mano, como está él más más al día, ¿no? En estas cosas, ¿no? Nos da una mano ahí para poder hacerle una evaluación y, bueno, ver qué es lo que está fallando y poder comprar las cosas, ¿no? Poder comprar y, bueno, y reparar el equipo, ¿no? Pues entonces, no que esté amontonado, ¿no? Sino que podamos, como alumnos, ¿no? Del curso, tratar de repararlo hasta donde se pueda, ¿no? Ya en el siguiente ciclo, bueno, los que vienen se intentará también, ¿no? Continuarlo, ¿no? Pues es la idea, ¿no? Empezar, ¿no? Me gustaría empezar, ¿no? Este ciclo, ¿no? Al menos con la evaluación y hacer el pedido, ¿no? Ya, no sé qué les parece la idea, jóvenes. Ok, entonces, Pisco, tú te encargas de hacer las gestiones, pues, ¿ya? Sí, ya. No, cualquier día porque tendría que ser en la mañana, una cosa así, ¿no? Y que haya espacio, ¿no? Para poder sacar los ventiladores, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado en el laboratorio de potencia, ¿bien? Entonces, primer piso, sí, pero como estos equipos son grandes, para bajarlo va a ser complicado. Entonces, habría que ver ahí algún lugar, ¿no? Algún lugar para prenderlo, ¿no? Y luego, mm, mm, creo que en el segundo piso creo que hay como una rampa, ¿no? Para bajarlo, ¿no? Tal vez ahí podría ser, ¿no? O me equivoco. Ya, ok, por ahí podríamos bajarlo y llevarlo a un laboratorio, que nos diera un laboratorio grande y ahí, bueno, había espacio, ¿no? Entonces la idea está en desarmarlos, ¿no? Los tres, ¿no? Pero tenemos que tener balón de oxígeno para que empiece a ciclar, ¿no? O si es que funciona, ¿no? Si no, ya veríamos, ¿no? Cómo lo hacemos, ¿no? Ya, otra cosa, puedes ir también ¿cómo se llama? A la clínica universitaria, acerca ¿cómo se llama? Del pabellón antiguo, y ahí podrías preguntar si tienen esto,
Deben tener, a lo mejor nos prestan mejor y se hace más rápido, ¿no? Hazte esa gestión primero y luego coordinamos, ¿está bien? Listo, quedamos entonces. Ok, bueno, vamos a ver, no estaba incluido hacer bafo acá en este curso, pero lo voy a tocar ya, porque lo que pasa es que en Biomédica 4 se lleva bafo, pero no sé, han contratado a una persona, a una colega, perdón, ¿no? Pero está haciendo otras cosas, ¿no? No está haciendo esto, ¿no? También está llevando Biomédica 3 y no está haciendo equipos de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, autoanalizadores, ¿no? Fotómetro de llama, ¿no? Ese tipo de equipos, ¿no? De laboratorio. Entonces, Biomédica 3 es laboratorio, equipos de laboratorio. Y Biomédica 4 son equipos de anestesia y ventilación, ¿no? Que están en sala de operaciones, ¿no? Zona crítica. Entonces ahí se lleva a BAFO, ¿no? Pero como no lo están haciendo, lo voy a hacer ahora, ¿no? Mejor, porque la colega está llevando esos dos cursos, pero bueno, probablemente no lo vayan a ver, ¿no? De todas maneras, siempre deben revisar eh, la parte de la malla curricular y ver el contenido, ¿no? ¿Ya? Para exigir que hagan eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí va con este comentario, ¿no? Ok, entonces BAFO es ventilación de alta frecuencia. Pero tiene toda una teoría y también por qué es BAFO, ¿no? Hemos visto que la ventilación tradicional, ¿no? Hemos visto que hay unos modos ventilatorios y baja frecuencia, ¿no? 20 latidos, respiraciones por minuto, ¿no? Y ciertos controles, ¿no? Y el volumen tidal está entre 350 y 500 mililitros, ¿no? Sin embargo, el bafo es también un ventilador, pero su nombre lo dice, ¿no? Alta frecuencia. Tiene una teoría, vamos a acá, una introducción como para que puedan tener ese concepto, ¿no? ¿Ya? Y si están viendo un bafo en algún momento, bueno, sepan qué cosa es un bafo, ¿no? ¿Por qué bafo? O sea, ¿por qué no una ventilación tradicional? ¿Por qué una ventilación de alta frecuencia? ¿Por qué? Entonces hay que entender esa parte. Bueno, vamos a tratar de responder ese interrogante, ¿no? En principio, ¿no? Si el pulmón está dañado por una ventilación convencional, hay alteraciones crónicas. Creo que ya yo les he dicho en algún momento que la ventilación convencional, la clásica, como las presiones son altas, te pueden producir un cierto daño. O sea, al final, cada paciente que sale de UCI con ventilación, ¿no? Mecánica tradicional, siempre tiene ciertas secuelas. Yo tengo amigos que han estado en UCI por el COVID y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, tiene cierto ronquido, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Y otro colega tiene problemas ¿cómo se llama? De la... no tiene mucho reclutamiento, ¿no? Se han dañado ciertos alvéolos, ¿no? Entonces, siempre hay un tema, ¿no? Entonces, cuando el pulmón se daña por esas cosas, ¿no? También se afectan otros órganos, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque la ventilación lo que hace es llevar el oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, las citoquinas y las proteínas, ¿no? Son introducidas, ¿no? Al no haber esa ventilación alveolar correcta, ¿no? Hay poco reclutamiento, ¿no?
Entonces, el ventilador de alta frecuencia, BAFO, puede disminuir ese riesgo, ¿no? ¿Todos aplican? No, todos no aplican, fatalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque mantienen una presión de distensión constante, ¿no? ¿Ya? Y el volumen pulmonar expiratorio final lo normaliza. O sea, quiere decir que no hay altos, bajos, ¿no? Tampoco picos altos, sino picos bajos, ¿no? Y eso es lo que permite, ¿no? Que de una mortandad, ¿no?, se disminuya al 30%, ¿no? Una mortandad de 100, por ejemplo, en unos ciertos casos. O sea, de cada 10, 7 pueden sobrevivir, ¿no? Y 3, bueno, fallecen, ¿no? O sea, no han resistido la ventilación mecánica tradicional, pero con el BAFO se han recuperado. Entonces, es interesante, ¿no? Entonces, el desreclutamiento y reclutamiento alveolar recurrentes que ocasiona la ventilación convencional, ¿no? Eso debido a alta presión, baja presión, ¿no? Daña los pulmones, ¿no? El BAFO aminora el riesgo, ¿no? Porque tienen una presión más baja, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que tienen, ¿no? Bien. Entonces vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, en todo este espacio, ¿no?, del pulmón, ¿no?, tenemos la ventilación mecánica tradicional, ¿no? Bien. Sin embargo, ¿no? Bueno, y vemos acá, ¿no?, en la inspiración y la exhalación, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de todo el pulmón, ¿no? Sin embargo, la ventilación por alta frecuencia, ¿no?, es un área menor, ¿no? Bien, y estamos hablando de ¿cuánto? 100 micrómetros, ¿no? Micrómetros, perdón. Entonces, pequeñito, ¿no? Entonces, el daño no es tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque está focalizado, ¿no?, en un área pequeña. Y ahí habla del desreclutamiento y reclutamiento, ¿no? ¿A qué se refiere cuando cuando dice eso, ¿no? Es la teoría, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Alguno de ustedes me puede responder? Adelante, Yamila. Buenas tardes, profesor. Con reclutamiento y desreclutamiento, entiendo yo, se refiere a la cantidad en este caso, alvéolos que puede, por así decirlo, la presión lo puede llenar, lo puede distender. Y cuando se trata de un bafo, lo que hace es justamente tratar de que todos los alvéolos puedan estar llenos, pero no al punto de explotar, para facilitar lo que es el intercambio gaseoso. Ok. Listo. Sí, Rubí, adelante. Sí, añadiendo también un poco más, cuando hablamos de reclutamiento, es cuando un alveolo, por ejemplo, ha colapsado. En el reclutamiento trataríamos de recuperar ese alveolo colapsado, con lo que mencionó mi compañera Yamila, con la presión y recuperándolo como se ve en la imagen. Por ejemplo, en la imagen B es un alveolo que ha colapsado, y en la imagen D ya sería volviendo a recuperar esa zona esa zona alveolar con el alveolo colapsado, pues recuperándolo con la presión. Más o menos así yo lo entendí. Sí, exacto. Sí, está bien. Claro, o sea, se refiere prácticamente a lo que es el tema de la inspiración-exhalación, ¿no? O sea, ayuda al reclutamiento, la inspiración, bueno, y luego la exhalación, ¿no? Se va con el CO2, ¿no? Bien, o sea, están en esa constante, ¿no? Y cuando el alvéolo colapsa, entonces hay un desreclutamiento, ¿no? Porque ya no hay tanto oxígeno, ¿no? Bien, porque hay pérdida de un alvéolo, ¿no? Bien, parece insignificante en un globito pequeño, pero no tiene su importancia, ¿no? Basta que uno colapse, ¿no? O sea, para que no
no haya la cantidad de oxígeno necesaria, ¿no? Y pueda ser distribuida al cuerpo, ¿no? Ya, ok, perfecto. Entonces, la lesión pulmonar inducida, ¿no? Por la ventilación tradicional ocasiona disfunción de los órganos distales, ¿no? O sea, los que están cercanos, ¿no? O también, bueno, en general a cualquier tipo de órganos, ¿no? Que están ahí, ¿no? ¿Bien? La inspiración y luego la exhalación, ¿no? ¿Bien? ¿No? Entonces hay lesiones, ¿no? De un biotraumatismo, ¿no? ¿Ya? Y lesión biofísica, ¿no? Cizallamiento, hiperdistensión, elongación cíclica, ¿no? Un incremento de la presión intratorácica, ¿no? Permeabilidad alveolo capilar, ¿no? Gasto cardíaco, ¿no? ¿Bien? Entonces, ese tipo el tema de la ventilación mecánica tradicional es dañino, pues, ¿no? Es dañino. Bueno, y la perfusión en los órganos baja, o sea que no hay una buena oxigenación. ¿Cuánto redujo la mortalidad? ¿No? Un 29%, es un 30%. ¿No? Bien. Entonces, sí da resultados, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? No todos aplican para un BAFO, ¿no? Hay algunos que sí, otros que no. Depende de la patología de cada paciente, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? No son iguales todos las patologías, ¿ya? Y obviamente esto es un estudio, ¿no? Esto es un estudio, ¿no? Que con varios equipos se hizo, ¿no? Y tratando de demostrar, ¿no? Que si era eficaz o no, y si es eficaz, ¿no? Entonces, el promedio es 30%, ¿no? De la mortandad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una parte teórica, ¿no? La frecuencia es más grande, ¿no? Y si fuera un ventilador convencional no se puede, ¿no? Entonces necesita inyectores, ¿no? O sea, un jet, ¿no? Que pueda hacer, no, ya no sería un flujo, ¿no? Sino una oscilación, ¿no? Para que sea más rápido, ¿no? Y se llama via flow, ¿no? Flujos oblicuos, ¿no? O sea, como si mecánico, ¿no? O sea, cuando viaja una onda mecánica, ¿no? Sería de esta manera, ¿no? Sería la forma de cómo va el tubo, ¿no? Perdón, el flujo, ¿no? ¿Sí? Y hay diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, ventilación convencional, bueno, de 2 a 40, ¿no? Inspiración activa y exhalación pasiva, ¿no? Alta frecuencia y ventilación positiva, ¿no? Entre 60 y 100. ¿No? Volumen tidal, difícil de medir, ¿no? Se usa, pero no mucho, ¿no? La inspiración es activa y pasiva. Alta frecuencia con ventilador jet de 100 a 200, ¿no? Volumen tidal, 2 a 5 mililitros por kilogramo, ¿no? Mililitros por kilogramo, es decir, 50 sería 100 mililitros, ¿no? Poquito, ¿no? Activa y pasiva también, ¿no? Y luego viene el HFO, ¿no? Oscilación de alta frecuencia, que es lo más usual, ¿no? Hasta 2400 respiraciones por minuto y 1 a 3 mililitros por kilogramo, ¿no? Tiene inspiración activa y luego tiene una inspiración activa, ¿no? Ambas activas. Entonces hay que entender el concepto, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser activa? ¿No? En la ventilación tradicional es activa, ¿no? Porque la fase inspiratoria, ¿no? Genera una presión, ¿no? Por diferente, ¿no? Por un acumulador, ¿no?
o por algún, un tanque, ¿no? Que almacena, ¿no? Entonces de ahí sale la presión, ¿no? El flujo, ¿no? Litros por minuto y por el tiempo un volumen, ¿no? Llega, el paciente respira, inspira, perdón, y luego exhala, ¿no? No hay ayuda, ¿no? El paciente o la máquina genera la presión negativa y el paciente exhala, ¿no? Mecánicamente, ¿no? ¿Listo? O sea, y si estuviera en otro tipo de ventilación, tipo CPAP, igual, ¿no? Inspira, exhala, ¿no? Porque los tiempos son un poco largos, ¿no? Sin embargo, cuando hay una frecuencia alta, ¿qué es lo que pasa? No alcanza el tiempo, ¿no? No alcanza, entonces necesita una actividad, ¿no? Una activación. Entonces, en este tipo de ventilación, ¿no? De oscilación de alta frecuencia, es activa, ¿no? O sea, necesita una presión para que ingrese, pero necesita una presión negativa para que exhale. O sea, para que ayude al paciente, ¿no? A expulsar lo exhalado, lo inhalado, ¿no? Eso es lo que sucede. Eso significa activo, ¿no? Entonces, no es que el paciente en forma, ¿cómo se llama? Automática, exhala, ¿no? No, no. Tiene un circuito que ayuda a generar la presión negativa para exhalar, ¿no? Para sacar el aire, ¿no? Eso significa activo, ¿no? ¿Sí? Así como tiene, ¿no? Un sistema neumático para tener un flujo y que ingrese al paciente, ¿no? A la vía aérea del paciente, igual, ¿no? Una presión positiva tiene que tener una presión negativa para ayudar al paciente a exhalar, ¿no? Eso sería activo, ¿no? O sea, dos tipos, ¿no? De componentes, tanto para la inspiración como la exhalación. Entonces, la FDA lo define como un ventilador que entrega más de 150 respiraciones por minuto. Volumen pequeño, ¿no? Menor o igual al espacio muerto anatómico del volumen espacial. O sea, pequeño, ¿no? ¿Cómo se define, ¿no? Si es exhalación activa o pasiva, ¿no? Depende, hemos visto ahí los casos, ¿no? ¿Sí? Solamente hay uno que tiene activo, ¿no? La exhalación. La inspiración no se dice nada acá, ¿no? Porque obviamente ya sabemos que es activo, ¿no? Y, por ejemplo, el ventilador JET, ¿no? El ventilador JET, ¿no? Por JET, ¿no? Bueno, acá vemos en el paciente, bueno, tenemos ahí el transductor de presión para ver la presión exhalada, ¿no? Y tenemos aquí un circuito, ¿no? Regulador de presión, ¿no? Y aquí viene el flujómetro con un humidificador, ¿no? Bien, llega aquí. Entonces, cuando llega aquí, antes de ingresar al paciente, ¿no? Para que le dé rapidez, ¿no? Entonces aquí hay un flujo, ¿no? Flujo para que lo haga ingresar en forma rápida, ¿no? ¿Sí? Y la válvula exhalatoria, ¿no? Que puede tener acá también un sistema, ¿no? Para generar una presión negativa, ¿no? Entonces acá, ¿por qué sería positiva, no? Porque acá está el flujo, está incidiendo acá, ¿no? Y está generando, ¿no? Una presión positiva acá, ¿no? Porque está yendo hacia acá, hacia adentro, ¿no? Del paciente. Y en la exhalación necesita una presión negativa acá para ayudar a salir, ¿no? En el caso que sea activo, ¿no?
En 1977, o sea, no es tan antiguo, ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? Un ensayo se llama, ¿no? Controlado en forma aleatoria, ¿no? En 300 pacientes con, ¿no?, insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? ¿Ya? O sea, que la ventilación mecánica tradicional no estaba dando resultados, ¿no? Entonces, en ese caso no hubo ninguna diferencia, ¿no?, con la ventilación mecánica tradicional, ¿ya? En ese caso, la limitación de la metodología era la presión de la vía aérea más baja. Siempre hay supuestos, ¿no? Y la supervivencia mejorada comparada a los modos históricos, ¿no? Posteriormente. Esos fueron unos resultados ahí, ¿no? Iniciales, ¿no? No había todavía una conclusión, ¿no? Luego apareció otro modo, ¿no? A pistón, ¿no? Un oscilador, ¿no? Entonces, acá vemos que llega el flujo, ¿no? ¿Ok? Por presión positiva, ¿no? ¿Listo? Pero acá había un motorcito, ¿no? De pistón. Entonces generaba una presión acá, ¿no? Y lo que no salía acá un flujo así, como el anterior, ¿no? Sino que de esta forma, ¿no? Como una onda oscilatoria, ¿no? ¿Bien? Entonces, esa es la otra manera, ¿no? ¿Ya? Para ingresar acá, ¿no? Alto, flujo más alto, ¿no? O sea, frecuencia respiratoria más alta. ¿Bien? Y un filtro pasa abajo aquí, ¿no? Para ¿cómo se llama?, reducir ahí la salida del aire, ¿no? ¿Cuántos mecanismos de intercambio de gas hay, ¿no? 6 mecanismos, ¿no? Ventilación convectiva, perfiles de velocidad asimétricos, dispersión de Taylor, colgante, difusión molecular y mezcla cardiogénica, ¿no? Y esos son los, digamos, la fisiología, ¿no?, respiratoria, ¿no? ¿Bien? ¿Y qué presiones proximales hay, ¿no? ¿Bien? Eso significa la presión en la vía aérea exhalada, ¿no? Tenemos la alta frecuencia, ¿no? La convencional, ¿no? ¿Bien? Presiones altas, ¿no? Y luego tenemos las frecuencias bajas, alta frecuencia, ¿no? El PIP, PIP, presión inspiratoria pico, son más bajas, ¿no? Por lo tanto, producen menos, ¿no? Pero en el mismo tiempo van a producir el mismo volumen tidal, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? ¿Ya? A mayor frecuencia, ¿no? Pero igual en un minuto van a tener el mismo volumen, ¿no? Solo que va introduciendo, ¿no?, microvolúmenes, ¿no?, pequeños, ¿no? Hay una secuencia de lesiones pulmonares, ¿no? Por daño endoepitelial, ¿no?, lesión de células alveolares, congestión capilar, etcétera, ¿no? Todo esto es la parte fisiológica, ¿no? ¿Ya? Que ayudan, ¿no?, ayudan a entender las lesiones, ¿no? ¿Por qué se produce la lesión en el pulmón, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Se acumula proteínas, ¿no? Congestión capilar, ¿no? Atelectasia también, ¿no? Se forma membrana hialina, ¿no? Las células inflamatorias migran, volutrauma, aumento de la fuga de proteínas, ¿no?, etcétera. O sea, todo lo que es la ventilación mecánica tradicional causa ciertos efectos, ¿no? Entonces, el volumen, la lesión pulmonar, ¿no?, va aumentando, ¿no? Esta es una fase 1, ¿no? Y cómo va avanzando, ¿no? En la fase 2 ya hay otro tipo más, ¿no? O sea, si no se corrige, ¿no?, o se cambia de modo de ventilación, sucedería esto, ¿no?
migración de fibroblastos, formación de colágeno intersticial, incremento de espacio muerto, disminución de compliance, la elasticidad, ¿no? La resistencia pulmonar vascular incrementa, o sea, todo un deterioro, ¿no? Ya en la fase 3, ¿no? Ya hay la destrucción pulmonar, ¿no? Cambios enzifematosos, fibrosis, ¿no? Ya, okay. ¿No? Todo eso puede causar, ¿no? Una lesión pulmonar, ¿no? Fase 1, 2 y 3, no es que inmediatamente tenga la fase 3, ¿no? Sino que va aumentando, ¿no? Ahí es donde tiene que verse las evaluaciones. Y la ventilación, ¿no? Inducida por ventilador, ¿no? Con 3 métodos, dicen. Alta presión, 45 centímetros de columna de agua, ¿no? Alto volumen, ¿no? Baja presión negativa, ¿no? ¿Ya? Y alta presión con bajo volumen, pecho y abdomen atados, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica tradicional induce lesiones. Por ejemplo, acá, ¿no? Alta presión. ¿Cómo sería, por ejemplo, ¿no? Por eso que ustedes ven, no se toma el peso del paciente real, ¿no? Sino que se induce, hay una fórmula para bajar, ¿no? ¿Sí? Eso disminuye la presión y el volumen. ¿Eso qué significa, no? Puede ser de que con su peso natural, no natural, ¿no? Sea 500 mililitros, ¿no? Hasta 30 centímetros de columna de agua de presión, ¿no? ¿Ok? Pero idealmente, ¿no? Se le multiplica, ¿no? Y sale menos, ¿no? Entonces sería 350 mililitros de volumen tidal, menos volumen, ¿no? Y 25 centímetros de columna de agua, ya disminuyó un poco la presión, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo alto, ¿no? Porque nosotros al momento de respirar no inducimos tanta presión. Sin embargo, el ventilador es un instrumento, ¿no? Que tiene un flujo, ¿no? Y encima alto flujo, ¿no? Porque ingresa con 45, ¿no? 40, 45 litros por minuto, o sea, es un alto flujo, ¿no? Entonces genera una presión también, ¿no? Entonces esa presión, ¿por qué? Porque tiene que introducirse medio litro o 350 mililitros, ¿no? Al pulmón, 15 o 20 veces, ¿no? Entonces induce también una lesión, ¿no? Y puede haber baja presión, ¿no? 15, ¿no? Pero hay un alto volumen, ¿no? 500, 600 mililitros, ¿no? Entonces también produce un tipo de lesión. Y alta presión también y bajo volumen, ¿no? La presión alta, ¿no? A un bajo volumen, ¿no? Con algunas condiciones, ¿no? Entonces, esto está estudiado, ¿no? Por ejemplo acá. Dreyfus de la farmacopea, ¿no? De ventilación de Beer Products, ¿no? Estudios que hicieron para el primer ventilador de alta frecuencia que salió, ¿no? Entonces, y justamente ahí, ¿no? El estiramiento de la lesión altera las presiones de los capilares transmurales, ¿no? Cambios de relajación, ¿no? En la presión transmural. Incrementa fuga de material proteico, ¿no? Y promueve atelectasia. Y obviamente, no se ve, pero induce, pues, ¿no? Induce ese tipo de, ¿cómo se llama? De lesiones, ¿no? Por eso, si ustedes hacen por ahí algún tipo de estudio, ¿no? Y ven ustedes pueden encontrar algún estudio
de lesiones en el COVID, ¿no? A los pacientes de UCI, hay buena cantidad, ¿no? Entonces, la fuga de material proteico, ¿no? Afecta a los alvéolos, ¿no? O sea, colapsan. ¿Bien? Ese es uno de los problemas con el tema de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, bueno, gotera de los capilares, ¿no? O sea, las pérdidas. ¿Bien? Y se puede ver acá, ¿no? Un modelo de, ¿cómo se llama? Un estudio de la Universidad de Texas, ¿no? ¿Bien? El colapso, ¿no? En la ventilación convencional, ¿no? Cómo induce este tipo de lesiones, ¿no? Sin embargo, acá, ¿no? Con la alta frecuencia es más leve, ¿no? Y hay otros estudios también, ¿no? Que muestran, ¿no? Las comparaciones, ¿no? ¿Bien? Acá en la ventilación mecánica tradicional se nota el efecto, ¿no? Sin embargo, acá, ¿no? Ya hay no hay tanto deterioro, ¿no? De haber hay, ¿eh? Pero no tanto, ¿no? Es lo mismo que está anteriormente. Por aquí se documentan, ¿no? Las lesiones que hay. Y bueno, ¿y cómo se llegó a ese tema, no? ¿No? Por ejemplo, el ventilador, el 3100A de alta frecuencia. ¿Cuántos fracasos hubieron, no? 19 fracasos aquí, 11 aquí, ¿no? O sea, 7 menos, ¿no? 82% fallecidos con ventilación mecánica tradicional, ¿no? Y aquí con alta frecuencia se salvaron el 58%, ¿no? Que vendría a ser el 30%, ¿no? 83%, ¿no? De los que no fallecieron tenían una función pulmonar normal, ¿no? Entonces, sí es bueno, ¿no? O sea, sí funciona. Se han hecho los estudios y se ha controlado, ¿no? Y está dirigido únicamente a los neonatos y pediátricos. Mayoritariamente sí, ¿no? Pero los adultos también ingresan, pero no todos, ¿no? ...17 pacientes que fallaron en la ventilación, ¿no? Fueron reclutados para rescate, ¿no? Mortalidad proyectada mayor a 80% de porcentaje, ¿no? Con respecto a la ventilación, al otro tipo de ventilación, ¿no? O sea, disminuye, ¿no? Entonces, bueno, lo que se quiere indicar, bueno, acá es un poco más de lo que vendría a ser la relación, ¿no? En su funcionamiento pulmonar. Pero lo que nos interesa es de que sí hay mejoras, ¿no? Sí hay personas que se recuperan, ¿no? El 76% mejoró su oxigenación, ¿no? 13 sobre 17, ¿no? O sea, el estudio, ¿no? El 47% volvió a utilizar ventilación convencional. La mortalidad, 53%, ¿no? Aquí se está comparando con la ventilación mecánica tradicional, o sea que es menor, ¿no? Ok. Si no hay respuesta a la BAFO, el paciente ha fallecido, ¿no? O sea, se ha intentado, por eso le digo, no todos aplican, ¿no?
¿no? Ok. No hubo signo de cambios en el gasto cardíaco con el uso de presiones medias altas en la vía respiratoria. Si tenemos presión baja, el gasto se mantiene, no hay cambio, ¿no? O sea, ¿por qué pasaba con la ventilación mecánica tradicional cuando afectaba al pulmón, ¿no? El gasto cardíaco disminuía, ¿no? O sea, no había una buena oxigenación, ¿no? ¿Por qué? Porque colapsaban alvéolos, ¿no? Con el 3100MB, ¿no? Que es el otro ventilador, los primeros que salieron, ¿no? 10 instituciones, ¿no? Participaron en este evento, ¿no? Vamos a ver acá en la siguiente. Allá se incluyó, ¿no? Paciente de más de 16 años, ¿no? Mayor a 35 kilos, ¿no? Frecuencia menor a 200, ¿no? Con PIP de 10. ¿Bien? La presión, ¿no? Menor a 18 milímetros de columna mercurio, ¿no? No hay y no hubo hipertensión, ¿no? O sea que sí hubo mejora, ¿no? Incluso al incluir ahí, ¿no? ¿Qué se excluyó? Frecuencia inspirada de oxígeno mayor a 80%, ¿no? Porque el mayor oxígeno daña también, ¿no? Bueno, también asmático, ¿no? Tampoco. ¿Cuál fue la estrategia inicial, no? Presión en la vía aérea, 5 centímetros de columna de agua, ¿no? 5 hercios, ¿no? Y onda adecuada, ¿no? Y la población de estudio, ¿no? 75, están los años, el peso, ¿no? Y cuál le correspondía a hombre y mujer, ¿no? Y para la ventilación mecánica también, ¿no? Para una comparación. Presión inspiratoria pico, ¿no? 39, PIP 13, ¿no? Presión en la vía aérea, ¿no? FIO2, ¿no? Y acá los valores en el CMB, ¿no? Días, ¿no? 2.7 días, ¿no? Antes de la ventilación mandatoria tradicional, 1.8 días y acá 2 días, ¿no? 22% más de 5 días y 36% más de 5 días, ¿no? Media de días 4 y acá 5, ¿no? Fue el estudio que se hizo, ¿no? Mortalidad, ¿no? 37% y en ventilación mandatoria, ventilación tradicional, 52%. 30% de diferencia, ¿no? Entonces, como para comparar, ¿no? ¿Qué tipo de ventilación es mejor? Mejora, sí mejora. Bueno, acá el estudio también concluye, ¿no? El volumen corriente y el peso ideal, ¿no? Esos factores no había una relación entre el volumen corriente y el peso ideal, ¿no? Que hubo mortalidad, ¿no? Que podían deberse a otros factores. O sea, no hubo digamos, una conclusión, ¿no? Ya definitiva, ¿no? O sea, que no se pudo determinar bien, ¿no? Pero en general, utilizando BAFO se puede mejorar, ¿no?
Bueno, las conclusiones aquí, ¿no? Bueno, 29%, 30% reduce, ¿no? La mortalidad, ¿no? En ese estudio de 148 pacientes. Bien. La reducción de la mortalidad, ¿no? 20%, ¿no? Y con la ventilación mecánica tradicional, bueno, se mantienen los problemas, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones, ¿no? Que se toman en cuenta pues, si se va a utilizar BAFO, ¿no? Ahí, como se ve en el... Se tiene que... No es... está plano, ¿no? Ya ventilación mecánica tradicional, ¿no? Sin embargo, para utilizar BAFO, ¿no? A pacientes como neonatos o pediátricos, ¿no? De menos de 15 kilos, ¿no? Por ejemplo, se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y cómo se seleccionaría a los pacientes, ¿no? Entonces, se colocó acá, ¿no? Unos criterios, ¿no? En el estudio, ¿no? Mayor resistencia a la vía respiratoria, ¿no? Ok, eso es hospitalario, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, el médico evalúa esa parte, ¿no? Aumento del espacio muerto fisiológico. Presión arterial menor a 55 milímetros de columna de mercurio, ¿no? ISP elevada, ¿no? Dependencia pasiva del flujo sanguíneo pulmonar. O sea, si no tienen cierta patología, aplican, ¿no? Por eso le decía que no todos aplican para una ventilación de alta frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, no? O sea, por ejemplo, nosotros en ventilación mecánica tradicional podemos colocar, ¿no? Para probarlo, ¿no? O, bueno, 500 mililitros, ¿no? Volumen tidal, 45 litros por minuto, ¿no? Frecuencia respiratoria 15, ¿no? Digamos, como concepto, ¿no? Sin embargo, para la alta frecuencia, ¿no? El médico, ¿no? O el intensivista tiene otro criterio, ¿no? La presión media en la vía aérea, ¿no? Se establece en 5 centímetros de columna de agua. No 20, no 30, ¿no? 5 centímetros. Frecuencia 5 Hz. ¿Ya? Configuración del amplificador, ¿no? O sea, para que sea cuadrada, ¿no? Descendente, porque para el movimiento del pecho, ¿no? O sea, aquí tiene que ver cómo... O sea, la jerga es, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tiene esa... en el pecho, ¿no? O sea, cuando respira, ¿no? Luego respira, hay un pequeño cambio en la resistencia, ¿no? Ok. Si no respira, está plano, ¿no? Pues al paciente está plano, ¿no? O sea, no está respirando, ¿no? ¿Bien? Pero, ok, entonces si le vamos a dar BAFO, entonces el movimiento, ¿no? No va a ser extendido, ¿no? Es más rápido, ¿no? Entonces el pecho, ¿no? Va a tener un movimiento así, ¿no? Rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿no? Es movimiento mecánico, ¿no? Ok, entonces tiene que darle las facilidades para que pueda, ¿no? El paciente dar esa exhalación rápida, ¿no? Hay una comparación, bueno, más fisiológico, ¿no? Si el porcentaje de oxígeno es menor que 88%, hay que incrementar la presión en la vía aérea, ¿no? ¿Ya? Si aumenta la presión parcial de CO2, ¿no? Entonces incrementar, ¿no? La amplificación, ¿no? De 5 a 10 centímetros de columna de agua, ¿no? Entonces, no es tan automático, ¿no? Ir cambiando, ¿no? Ir programando un ventilador con BAFO, ¿no? Y acá ya es un poco mecánico, ¿no? Esta amplitud, y esto es acá, pues, baja presión, ¿no? Cada vez que el pistón se mueve, ¿no? Esto indica este movimiento, ¿no? ¿Sí? De la presión. ¿Sí? Pues se desplaza, ¿no? Neumáticamente, ¿no? El pistón
avanza, entonces se generan esas ondas, ¿no? La primera onda te va para este, ¿no? Y como es rápida, es muy rápido, ¿no? Indican las presiones, ¿no? Y esto estamos hablando en 5 centímetros columna de agua, ¿no? Es pequeño, ¿no? Oscilación de pico a pico, ¿no? Bueno, es lo... No sé si acá tengo el pistón. Bueno, el pistón, ¿no? Se va moviendo, ¿no? Y eso genera ondas, ¿no? Ondas mecánicas, ¿no? Este pistón es eléctrico, ¿no? Y es el que da la frecuencia, ¿no? Para el destete también tiene su característica, ¿no? Con el FIO 2 entre 40 y 50, ¿no? Y la presión media, ¿no? En la vía aérea 20, ¿no? O sea, 20 a 20, ¿no? Es decir, 3 centímetros de columna de agua, ¿no? Entonces, se cambia, ¿no? La presión y con el PIP, ¿no? Ya el paciente ya empieza a respirar por su cuenta, ¿no? Bueno, un poco teórico acá que se los he puesto para que se entienda la parte fisiológica, ¿no? Y también acá con ventilación de alta frecuencia, si hay retención de CO2, ¿no? Producto de algún colapso de un alveolo, hay que disminuir la presión, ¿no? Dentro del circuito, ¿no? El circuito respiratorio, ¿no? ¿Ya? Para que pueda, se disminuya la presión, ¿no? Como todo dispositivo médico tiene que tener su normativa, ¿no? Aplica esta normativa y tiene su declaración, ¿no? Conformidad europea, ¿no? O sea que los BAFO tienen que cumplir estas condiciones, ¿no? Seguridad eléctrica, ¿no? Y aplicación, ¿no? Particular, ¿no? Para esa ventilación con frecuencia más alta, se utiliza el pistón, ¿no? Entonces, el pistón está aquí, ¿no? Realmente es un motor, ¿no? Es un motor que cada vez que se mueve hacia abajo, ¿no? Unen estas dos partes, genera una oscilación acá, introduce un flujo, ¿no? Y este oscilador hace que el aire, ¿no? O el flujo de oxígeno con aire viaje de esta manera, ¿no? Como onda, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces llega aquí el gas humidificado y calefaccionado y es empujado, ¿no? Por esta oscilación. Pero es una frecuencia rápida, alta, ¿no? Por ejemplo, 600, ¿no? O 400, 500, ¿no? Y obviamente en forma activa, ¿no? Y si fuera en la inspiración y en forma activa, también acá tiene una válvula, ¿no? Que hace para hacer generar una presión negativa, ¿no? Y ayude a la exhalación, ¿no? Entonces sería la parte pasiva, ¿no? Perdón, activa, ¿no? Entonces, este es el oscilador, ¿no?
del ventilador que estábamos hablando es este. Y vemos aquí el oscilador, ¿no? Acá está el oscilador. Circuito grande, ¿no? Y este para un paciente adulto, ¿no? Que llega aquí, ¿no? Este fue el primer ventilador de alta frecuencia que salió, ¿no?, a la venta de equipos, ¿no? O sea, no es como un ventilador tradicional, pues, ¿no? ¿Sí? Y lo vemos acá en sus primeras aplicaciones, también para neonatos, ¿no? Este es el 3100A y este es el 3100B, ¿no?, para pacientes adultos, ¿no? Está dentro de un incubador y tiene su ventilación de alta frecuencia. Claro, aparte que los neonatos tienen pues poco... no están muy desarrollados sus pulmones con alta presión, ¿no? Sí, le produce mayor secuela, ¿no? Esto lo hemos visto. Bueno, la idea de esta parte era saber la parte fisiológica del BAFO, ¿no? Y por qué se aplica BAFO. Y ahora la teoría del BAFO, ¿no? El mecanismo de transporte de gas, oxigenación y ventilación. Y acá vemos la nomenclatura, ¿no?, de todo lo que se utiliza ahí, ¿no? SA2 no es SPO2, ¿no? Saturación, concentración de oxígeno, ¿no? Sino se llama saturación arterial de oxígeno, ¿no? Arterial, ¿no? SEDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? EVAP, enfermedad de las vías aéreas pequeñas, ¿no? PELOT, puntaje de disfunción multiorgánico, ¿no? Porcentaje. PIMO2, índice de mortalidad pediátrica, ¿no? Entonces, estos son conceptos que tenemos que tener aquí definidos, ¿no? Para saber por qué el BAFO y para qué se utiliza esto, ¿no? IO es índice de oxigenación. ¿Sí? Y PAFI, ¿no?, un índice de frecuencia inspiratoria, ¿no?, de la presión, ¿no?, del oxígeno arterial sobre la concentración de oxígeno, ¿no? Extraída y modificada, ¿no?, de Kneiber, ¿no?, que es uno de los autores que introdujeron lo que es el BAFO, ¿no? Bueno, vamos a hacer un break de 10 minutos y luego continuamos con el BAFO. No sé si hay alguna pregunta, en todo caso, antes del descanso. Ya, 10 minutos entonces, por favor, ¿eh?